Hola. ¿Os llega bien? ¿Habéis probado todos el audio? ¿Sí? A ver. Aguanta. 1, 2, 3.
¿Primero ves la maqueta? Joan, ¿primero ves la maqueta o primero esto? No, la maqueta es lo último. Vale. Pues bien. Qué miedo. Venga, Luis, siéntate, si no, no sales en la foto. ¿Comencemos qué? ¿Empezamos? Os tenéis que poner detrás. Buenas. Hola a todos. Molto onorable president, señor ministro, autoridades, compañeros. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un día tan importante para Celeros y para el ecosistema de Hyperloop en España. Gracias también a los que nos siguen por streaming en este día tan importante para nosotros. A continuación vamos a hacer una breve presentación de Celeros, por parte de Celeros. Y por otro lado, tendré el honor de ceder la palabra al señor ministro y posteriormente nuestro molto honorable president hará también una intervención. Finalmente presentaremos el vehículo de Celeros, que hará un viaje muy interesante este año. Hoy nos reúne aquí nada más y nada menos que el quinto medio de transporte, Hyperloop. Un medio de transporte que permite alcanzar los 1000 km por hora con 0 emisiones directas y siendo totalmente eléctrico. Además, protege al vehículo de las condiciones externas, que hoy es un buen ejemplo de que ni siquiera en Valencia podemos estar seguros de lo que nos depara el tiempo. Este medio de transporte se está desarrollando ya a nivel internacional y cuenta con apuestas y apoyo por parte del sector industrial, de las instituciones, y tiene mucho que ofrecer en los próximos años. Como vamos a hablar de movilidad, os vamos a proponer un viaje en el tiempo y el espacio. Y como primera parada, vamos a hace 200 años, donde podemos apreciar cómo el concepto de Hyperloop ya estaba siendo planteado junto a otras ideas descabelladas como lo que hoy conocemos como tren y avión. Unos años más tarde pasamos del prototipo, digamos del concepto al prototipo, y podemos ver ya cómo se hicieron los primeros ensayos de tecnologías al vacío. Posteriormente, viajando a Rusia y a Francia, hubieron también algunos avances, ya no solo a nivel de vacío, sino a nivel de propulsión y de levitación magnética. Y la pregunta que surge entonces es, ¿por qué ahora? Si el concepto tiene 200 años de antigüedad, ¿qué es lo que ha cambiado? Hay muchos factores, pero nos gustaría destacar dos. El primero es la tecnología. Hoy ya conocemos cómo hacer levitar un tren, conocemos cómo gestionar los sistemas de vacío, tenemos electrónica de alta frecuencia para controlar las velocidades a las que se va a desplazar Hyperloop. El reto es un reto de integración y de seguridad. No estamos inventando algo totalmente nuevo, sino integrando estas tecnologías necesarias para que este nuevo medio de transporte funcione, considerado ya como el quinto medio de transporte. Por otro lado, hay una necesidad global. Nos hemos dado cuenta como sociedad, como planeta, que hay ciertas cosas que deben cambiar. A nivel de modelo energético, a nivel de transporte, hay que cambiar esta dirección y Hyperloop puede ser uno de esos elementos que haga que cambie este modelo y que complemente lo que hoy en día utilizamos en nuestra sociedad para tener un futuro mejor.
De esto se dio cuenta el empresario Elon Musk, dueño de Tesla o SpaceX, y propuso una competición internacional para buscar las mejores soluciones para este nuevo medio de transporte. Y aquí es donde comienza nuestra historia. A pocos kilómetros de aquí, en la Politécnica de Valencia, un grupo de estudiantes nos reunimos para plantear una propuesta y resolver este reto. Y conseguimos alzarnos con el premio a la mejor propuesta de Hyperloop y mejor sistema de propulsión en Estados Unidos, gracias al esfuerzo y al apoyo de la universidad. Y no quedó aquí, el equipo siguió creciendo, y no solo siguió creciendo y cosechando más éxitos, sino que este año ya va por la 6ª edición del equipo Hyperloop UPV. Y no solo el equipo sigue trabajando, sino que por primera vez la competición internacional de desarrollo de Hyperloop va a ocurrir en Europa, y no solo en Europa, sino en Valencia. Y este verano será la primera edición y la primera vez en la que la competición universitaria ocurre no en Estados Unidos, sino en Europa, y la primera edición ocurrirá en Valencia, organizada por diferentes universidades europeas y, por supuesto, una de ellas es la Politécnica de Valencia. Pero no todo quedó en el contexto universitario. Los directores, los fundadores del equipo universitario decidimos dar el paso, ir más allá con estas tecnologías, porque nos dimos cuenta del potencial que tenían. Y aquí es donde nace Celeros Hyperloop, como uno de los 6 líderes internacionales que hoy en día están desarrollando esta tecnología. Nos gustaría destacar algunas cosas, me gustaría hablar mucho más sobre el proyecto, pero algunos puntos son, contamos con un equipo brillante de 50 personas que trabajan día a día para conseguir nuestros objetivos, para que consigamos nuestros objetivos. Más de 150 personas involucradas en el ecosistema, entre centros de investigación, industrias con las que trabajamos. Contamos con más de 10 millones de inversión entre la parte pública y privada, con apoyos muy importantes, también en la parte del desarrollo técnico. Y por mencionar, pues, desde Red Eléctrica, Altran, ArcelorMittal. Hace poco también anunciamos una colaboración con el gigante europeo Airbus. Y además de este liderazgo internacional que tenemos, junto también colaboración con otros Hyperloops, porque esto es un proyecto muy colaborativo, tenemos una tecnología diferencial. Tenemos una tecnología que a grandes rasgos nos permite dos cosas. Introducimos la mayor parte de tecnología en el vehículo, utilizando un sistema de propulsión aerodinámico y, por tanto, en primer lugar, reducimos los costes de infraestructura, que son el 95% de este tipo de proyectos, y, por otro lado, permitimos que las presiones de dentro del tubo puedan ser más parecidas a la aviación y, por tanto, más seguras y fáciles de certificar. Hyperloop es una gran oportunidad que busca complementar los medios de transporte que tenemos actualmente entre los rangos entre los 400 y los 1.500 kilómetros de distancia y pudiendo también generar redes en las diferentes regiones. Está muy alineado con los objetivos de descarbonización y creemos que tiene un gran potencial también para conectar las ciudades que cada vez están más masificadas. A nivel europeo, sin duda Europa está apostando por este medio de transporte. Se ha incluido ya en el plan estratégico de la DG Move y también contamos con un alineamiento con esa descarbonización por la que apuesta Europa dentro de, por ejemplo, el Green Deal. Además, ya se ha generado un grupo de estandarización dentro del marco de CEN-CENELEC, donde se están estableciendo las bases de cómo queremos que sea Hyperloop en Europa y donde colaboran no solo los promotores de Hyperloop, sino las industrias y los expertos de diferentes campos. En España, sin duda, también contamos con un gran liderazgo, contamos con un sello a nivel de infraestructuras de alta velocidad que nos pone en una posición privilegiada para aprovechar este gran desarrollo. Y además somos uno de los líderes a nivel, por ejemplo, del grupo de estandarización. Contamos con presidencia, el presidente de ese grupo de estandarización es un experto ferroviario español. Y el primer proyecto europeo que se ha lanzado específicamente para Hyperloop lo lidera una universidad española. A su vez, agradecer los apoyos por parte de CEDETI en este impulso de la tecnología con alguna de los apoyos que hemos tenido. Por otro lado, no nos olvidamos sin ninguna duda del papel de la Comunidad Valenciana como referente en innovación y también el ecosistema, por ejemplo, de Marina de Empresas, en el cual también hemos sido recibidos y seguimos trabajando mano a mano para dar los siguientes pasos del proyecto. También nos gustaría destacar, además de esa referencia de innovación que es la Comunidad Valenciana,
algunos proyectos muy importantes que se están planteando como proyectos tractores a nivel español, a nivel europeo, como son la Alianza de Baterías Valenciana o el E-Mobility Hub, que creemos que también son una herramienta fundamental para dar los próximos pasos del desarrollo de este nuevo medio de transporte. Y por último, me gustaría trasladar una reflexión antes de pasar al digamos, el elemento, ¿no?, de la presentación de hoy, y es una reflexión respecto a la inversión y a la innovación. Nos gusta hacer la comparación entre la inversión con carácter financiero, en el que tú tienes pues, diferentes elementos, no puedes apostar, puedes invertir con más riesgo, con más rentabilidad, con menos, y generas un portfolio y una estrategia de inversión. La innovación ocurre algo parecido. Hay diferentes formas de innovar. Está la innovación incremental y la innovación disruptiva, y ambas son muy importantes. La innovación incremental consiste en ir mejorando lo que ya tenemos, y es fundamental ir mejorando las tecnologías y las herramientas que ya tenemos a nuestro alcance para que la sociedad les saque el máximo beneficio. Pero luego tenemos la innovación disruptiva, que no consiste en mejorar lo que ya existe, sino en dar saltos de nivel buscando otro tipo de planteamientos que a día de hoy no existen. Son similitudes en cuanto a la estrategia de inversión, pero hay una diferencia fundamental. Mientras que en la inversión financiera el resultante siempre es económico y digamos que todo tiene la misma característica, en la inversión en innovación los resultados son distintos. Con mucha innovación incremental no consigues una innovación disruptiva. Y desde nuestro punto de vista, para que un país se posicione como líder en lo que viene en el futuro, tiene que también tener una estrategia muy fuerte de innovación disruptiva para anticiparse a lo que vendrán en los años venideros. Ahí es donde vemos Hyperloop como una de esas apuestas disruptivas que es necesario tener muy presente en la estrategia de un país y que estamos dispuestos y abiertos a seguir siempre apoyando, no solo Celeros, sino todo el ecosistema nacional, y agradecemos el apoyo que tenemos hasta el día de hoy. Por último, y por el motivo, digamos, de haberos invitado y de estar contentos de teneros a todos aquí, es el mayor evento del mundo, la Expo de Dubái, y un vehículo de Celeros que tenemos aquí detrás esperando. Va a hacer un viaje muy especial en noviembre de este año y va a estar representando, va a estar en el pabellón de España. Estamos orgullosos de poder participar en este proyecto y estaremos encantados también de recibiros para que podáis visitar este vehículo de Celeros. Se trata de una expo inmensa, la más grande del mundo, 200 hectáreas de espacio, 25 millones de personas, el 70% de ellas va a ser internacional. Y tiene un eslogan, además, tiene un mensaje muy conectado con Hyperloop, que es conectando mentes, creando el futuro. Estaremos en el pabellón español, donde se refuerzan los mensajes como oportunidad, movilidad y sostenibilidad. De ahí también que nuestro proyecto esté muy alineado con este pabellón español. Y estaremos encantados de recibiros y encantados también de enseñaros, antes de que viaje a Dubái, este proyecto y este planteamiento, esta propuesta de vehículo de Hyperloop para viajar a 1000 km/h. Sin más, agradeceros e invitaros a que podáis acudir al evento si tenéis la oportunidad. Encantados también de en este espacio privilegiado que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, podáis visitarlo también antes de que viaje a Dubái. Y encantados de invitaros a esta aventura. En nuestra página web podéis encontrar más información. Y, por supuesto, agradecer el apoyo de Acción Cultural Española, World Design Capital Valencia 2022 y el Fab Lab valenciano Océano Naranja, además de agradecer pues, a nuestros inversores, a nuestros colaboradores, a los centros de investigación con los que trabajamos, a nuestras familias también y, por supuesto, también al equipo que trabaja día a día en Celeros, que son increíbles y que estamos orgullosos de seguir trabajando en este proyecto todos juntos. Muchas gracias. Y si puede dar paso al vídeo, por favor.
Muchas gracias a todos. Me gustaría invitar al señor ministro a que pueda tener unas palabras. Gracias. Bueno, buenos días, molt honorable president y consellera y a otras autoridades y representantes de las personas interesadas en estas nuevas tecnologías que nos estáis siguiendo también en esta sala y también por conexión remota, retransmisión. Está claro, el transporte es lo que estamos aquí dilucidando cuál podría ser el transporte que nos encontráramos en el futuro. Este es claramente un elemento clave de cualquier sociedad avanzada. Como hemos visto también en las fotos que nos han mostrado los grabados antiguos, el despliegue del ferrocarril durante el siglo XIX fue uno de los ingredientes imprescindibles de la revolución industrial. Las vías férreas que se montaron en Europa fueron uno de los más importantes motivos de que se produjera la expansión económica que ocurrió en esos años y transportaban las mercancías y también las personas. El impacto, desde luego, no fue solo económico. El ferrocarril propició un intercambio de personas y de ideas y cambió completamente la manera de interactuar entre los europeos y permitió que nos conociéramos todos mejor. Los grandes artistas de ópera podían viajar de un lado para otro, cambió muchísimo la fisonomía y también las reuniones de científicos, si no como hubiéramos tenido gente como Ramón y Cajal, ¿no? que inició realmente la expansión en un viaje que hizo a Berlín, me imagino que utilizando medios bastante precarios. Años después, también gracias a la ciencia y gracias a la tecnología, nos dimos cuenta de que toda esa revolución industrial había tenido un importante coste colateral, que era la emisión de inmensas cantidades de gases de efecto invernadero que están ahora mismo sintiéndose como el cambio climático y como la emergencia en la que estamos ahora mismo. Una vez más, la solución está también en la ciencia y la innovación. Es una oportunidad de volver a transformar el mundo. Requiere una inversión en conocimiento, en desarrollo tecnológico e industrial, esta transformación que haga que eliminemos la emisión de gases de efecto invernadero, que, como en los tiempos iniciales del ferrocarril, pues puede aportar un importante crecimiento económico, un cambio de la fisonomía de nuestras sociedades. Y como ocurrió con el ferrocarril también, las áreas en donde se hace este desarrollo tecnológico tendrán también ventajas económicas por tener acceso más temprano a la tecnología y, por lo tanto, acceso más temprano a estos grandes mercados. Los fondos de recuperación de la Unión Europea nos marcan entre sus prioridades, desde luego, la transición, esta que hemos hablado, a una economía sin emisiones de carbono, y nos ofrecen pues una dirección por el camino de la ciencia y la innovación. Desarrollar todas las nuevas tecnologías, además de, por supuesto, tener la capacidad innovadora de personas, de talento y tesón, que se unen entre sí en empresas de base tecnológica, se requiere siempre el soporte de grandes empresas y también se requiere el apoyo del Estado. Siempre es el Estado, como hemos aprendido últimamente, es el que suele hacer las primeras inversiones en las nuevas tecnologías. Crear algo nuevo es costoso y arriesgado y, por lo tanto, se ha demostrado que en las grandes épocas en las que se han hecho nuevos desarrollos tecnológicos, como los programas de exploración lunar, que siempre utilizamos, no solo yo, sino todo el mundo, como ejemplo de desarrollo financiado por el Estado, se ha producido por causa de esta financiación.
Desde este Ministerio consideramos vital que los Estados financien la ciencia y promuevan la transferencia a industrias y tecnologías en sentido amplio. Con esta filosofía hemos lanzado ya en estos tiempos varios programas nuevos. Uno de ellos, que se refiere específicamente a este ejemplo del Apolo, es el de misiones de ciencia e innovación, que está centrado este programa que ya hemos lanzado y que ya está en marcha en 5 retos, y uno de estos retos es la movilidad inteligente, como la que promete Hyperloop. Esperemos que lo consigan. Este programa de misiones, ligado a la idea del Estado emprendedor, popularizado por Mariana Mazzucato, que ya se ha hecho muy famosa como proponente del Estado como promotor de la inversión en innovación, reconoce el papel de la Administración pública en el fomento de la innovación. El apoyo gubernamental está detrás de la aportación de tecnologías ubicuas como Internet o los chips de nuestros dispositivos electrónicos, y creemos que desempeñará un rol igualmente importante en el impulso del transporte del futuro. Este programa de misiones concedió ya 95 millones de euros a grandes proyectos de I+D empresarial, en los que hay una participación muy relevante también de organismos y centros de investigación, universidades, etcétera, para potenciar la colaboración público-privada. Los proyectos han comenzado ya, están en marcha y esperamos que tengan un efecto tractor importante en la I+D+I, orientada a los retos sociales como este del transporte. Además, el programa Horizonte Europa, el programa europeo que tiene el plazo del 21 al 27, prevé un programa análogo de misiones. Así que esperamos que el nuestro, que ya está en marcha y que tiene ventaja de más de un año con el europeo, sirva para preparar a nuestro tejido empresarial e investigador para competir en este ámbito. Por ofrecer un ejemplo más de nuestras políticas, en este sentido, hemos creado una nueva oficina de compra pública precomercial que ha licitado ya una serie de nuevos prototipos y prevé licitar para los próximos años servicios y bienes por valor de más de 200 millones de euros para desarrollos de productos o servicios tecnológicamente innovadores que satisfagan necesidades públicas. He mencionado el papel del Estado, pero en el desarrollo de las tecnologías del futuro lo esencial son las personas con buenas ideas y con el tesón necesario para llevarlas a buen término. Quiero mostrar mi reconocimiento al ingenio y el trabajo de los fundadores de Celeros y sus colaboradores. Añado aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, que fue la primera que me recibió como doctor honoris causa y considero casi como mi universidad. Ese potencial, que ha recibido un gran apoyo inversor por empresas presentes aquí, además, ha sido reconocido también con la prestigiosa ayuda Neotec del CEDETI, una de esas herramientas con las que apoyamos desde el Estado el emprendimiento innovador. Además, nos enorgullecemos también desde los centros científicos del Estado de haber proporcionado apoyo técnico a través del CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que también ha mencionado el director de Celeros. Nos encontramos en un momento crítico de nuestra historia, de España como país y de todo el planeta, y también de Europa, como vemos. La transición energética, pospuesta durante demasiado tiempo, debe comenzar cuanto antes. No se puede hablar en términos positivos de un suceso tan traumático como la pandemia, como es lógico, del coronavirus, pero creo que sí podemos aprovechar algunos de sus efectos, como por ejemplo la mayor conciencia tanto de la sociedad como de los gobiernos en el valor de la ciencia y los desarrollos tecnológicos. La población mundial ha visto cómo la ciencia y la técnica son capaces de resolver problemas descomunales y globales. Y muchos estados han decidido que para paliar los efectos de esta tragedia es importante una gran inversión pública con énfasis en la investigación y el desarrollo. Aquí estamos reunidos representantes de los principales agentes necesarios para construir un futuro mejor. Las administraciones, y por tanto con las administraciones los propios ciudadanos, los innovadores y las grandes empresas con capacidad de inversión. Aprovechemos este momento. Gracias.
Muy buenos días. Muchas gracias, estimado ministro, por estar aquí, CEO de Celeros, estimada consellera, amigas y amigos, y sobre todo mi reconocimiento, antes que nada, al trabajo enorme que habéis hecho los que hoy, finalmente, habéis hecho posible esta presentación y, sobre todo el trabajo acumulado durante tanto tiempo de talento, de persistencia y de utopía. Y hacía referencia el ministro a lo que ha significado el ferrocarril. El ferrocarril ha sido, desde luego, ese caballo de hierro que finalmente ha sido el impulsor de la gran revolución industrial y que está consiguiendo permanecer durante siglos, desde el 19 hasta ahora, como un transporte fundamental. Estamos hablando del futuro y estamos hablando de un futuro muy cercano. Es verdad que cuando, tengo que decir, en mi experiencia personal, la primera vez que oí hablar de Hyperloop, también pensaba que era de hecho, era tan disruptivo que teníamos aún el problema de las cercanías y tenemos aún el problema de las cercanías y parecía como que estuviéramos avanzando demasiado a prisa, ¿no? O que estuviéramos viendo algo muy lejano. Ahora sabemos que ya no es muy lejano. En esta década de las oportunidades que va a significar todo este tránsito de la segunda década del siglo, del 20 al 30, yo creo que se va a visibilizar ya esta oportunidad. Se va a visibilizar porque hay una alianza de objetivos que tienen que ver con la tecnología, la innovación y con la sostenibilidad. Y es cierto que ahora hay una conciencia, como bien también decía el ministro, hay una conciencia bien clara, y lo decía el CEO también, bien clara de lo que significa la batalla contra el cambio climático. Y ahora sabemos que no queremos renunciar a la movilidad rápida, no queremos en absoluto renunciar a lo que significa para el propio desarrollo esa movilidad, pero que tenemos que hacerlo de otra manera y que no es lógico que continuemos deteriorando el planeta porque finalmente es una muestra de una grandísima insolidaridad con las próximas generaciones y es un viaje al suicidio. Por tanto, creo que ahora se dan todas las circunstancias para que de verdad podamos acelerar todo este proceso. Y yo quiero recalcar el apoyo de la Generalitat en la medida de nuestras posibilidades, desde luego de la Consejería de Innovación, de la Agencia Valenciana de Innovación, de todos los instrumentos que tengamos al servicio de esta causa, porque es una causa por la innovación y también una causa por el futuro del planeta y el futuro del desarrollo de la Comunidad Valenciana. Durante demasiado tiempo España y la Comunidad Valenciana veíamos, digamos, todo lo que era la innovación como algo que nos venía de fuera y finalmente nosotros éramos capaces de ir aplicando. Ahora ya hemos cambiado la perspectiva y gracias al talento y gracias al esfuerzo también que nace de las universidades, que nace de todo lo que es los institutos científicos, tenemos esa oportunidad de ser protagonistas, de que ya no estemos simplemente pensando aquello de que ya inventarán los otros, sino que inventamos, trabajamos también desde esa globalidad. Yo creo que es muy importante la globalización en la ciencia y esa manera que has descrito también, ¿no? La Hyperloop es un proceso participativo y colaborativo y eso es muy importante porque es la manera de avanzar más rápido y es lo que estamos haciendo ahora también, se está haciendo el mundo en la respuesta al COVID. Todo este esfuerzo enorme de centenares de investigadores que están trabajando para que podamos vislumbrar ya el final de la pandemia. Y eso se ha hecho gracias a la ciencia. Y por eso yo coincido con el ministro que ahora más que nunca hay que valorizar lo que significa la ciencia, lo que significa la innovación y lo que significa el talento. Muchísimas gracias a los que lo habéis hecho posible. Estamos en una etapa más. Estoy seguro que vosotros lo soñasteis, pero del sueño al hecho hay un trecho y lo que está claro es que se está avanzando paso a paso y más pronto que tarde estoy convencido que el Hyperloop de Celeros será una realidad y ahí estaremos. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Me gustaría invitar, por favor, a las autoridades a acompañarme y a desvelar el vehículo de Celeros. Sí, el resto, por favor, si podéis esperar y luego organizaremos la visita para hacerla de forma ordenada y cumplir con protocolos. ¿No vas a decir nada? No lo sé. Bueno, y a continuación procedemos a presentar la maqueta del vehículo de Celeros que viajará a Dubái a la Expo. Aquí está, por eso. Sí, no, pero espera, vamos a hacer un primer equipo nosotros de Celeras. Celeras primero y luego vamos a... Luego ustedes.
pensar que